El concepto de voluntad de poder es uno de los pilares fundamentales del pensamiento de Friedrich Nietzsche y también una de sus ideas más complejas y polémicas y también frecuentemente malinterpretada. En términos generales, la voluntad de poder no debe entenderse solo como un deseo de dominación o fuerza, sino como un poder vital y creativo inherente a todos los seres vivos. Nietzsche plantea que la voluntad de poder es la dinámica fundamental que impulsa a los individuos a afirmarse, a crecer, a superar obstáculos y a crear significado profundo en sus vidas, más allá de un impulso puramente egoísta o material. El concepto de la voluntad de poder de Friedrich Nietzsche es uno de los más complejos y fundamentales dentro de su filosofía. Para entender las posibles influencias que dieron forma a esta idea, es necesario contextualizar a Nietzsche dentro de su tiempo y explorar las corrientes filosóficas, psicológicas y culturales que pudieron haber influido en él. La voluntad de poder como principio metafísico. Crítica a la metafísica tradicional. Nietzsche se distanció de las explicaciones metafísicas tradicionales, como las ideas de Platón o el cristianismo, que atribuían una realidad trascendental fuera del mundo físico. En lugar de aceptar estos sistemas dogmáticos, se orientó hacia una filosofía más empírica y naturalista, influenciada por las ciencias naturales, especialmente la biología y la física de su época, pero yendo mucho más allá. En este sentido, la voluntad de poder puede verse como una reacción a la idea de un mundo espiritual o metafísico separado de la realidad tangible. Nietzsche concibe la vida y los seres humanos como parte de un proceso dinámico y constante de cambio, de lucha y potencial crecimiento. La voluntad de poder se presenta entonces como una fuerza vital inherente a los seres humanos, que se expresa no solo en las acciones humanas, sino en la propia estructura de la naturaleza. Esta fuerza vital impulsa a los seres a dominar su entorno, superar obstáculos y afirmar su existencia. La voluntad de poder trasciende la mera lucha por el poder en el sentido social o político. Es una fuerza metafísica, una expresión de la vida misma, que se manifiesta en todos los niveles de la existencia, desde las fuerzas biológicas y psicológicas hasta las estructuras culturales y espirituales. Es el impulso que motiva la autoconservación, la superación de los límites impuestos por la sociedad y la creación de nuevos valores. Un principio que explica no solo la vida humana, sino la totalidad del cosmos, en el que todo, incluso la naturaleza misma, que está orientada hacia la expansión, la creación y la autoafirmación. Este concepto también es central en su crítica a la moral tradicional, especialmente a la moral cristiana. Nietzsche sostiene que el cristianismo, con su énfasis en la humildad, el sacrificio y la negación de los instintos, ha sepultado esta voluntad de poder en el individuo, promoviendo una moral de vida baja, que niega las potencialidades humanas más profundas. La voluntad de poder, en cambio, se entiende como una afirmación de la vida en toda su complejidad, incluso en sus aspectos más oscuros y contradictorios. ¿Qué inspiró a Nietzsche a desarrollar su voluntad de poder? Arthur Schopenhauer y el concepto de voluntad, una de las influencias más directas, a nivel intelectual, fue el filósofo también alemán, Arthur Schopenhauer, especialmente su obra El mundo como voluntad y representación. Nietzsche con 20 años leyó esta obra y produjo un gran impacto en él. Schopenhauer se centraba en la idea de que una fuerza ciega, irracional y en constante lucha, a la que llamó voluntad, que constituía la esencia dinámica del mundo. Esta voluntad cósmica se manifiesta en cada individuo mediante el impulso sexual y la voluntad de vivir que se percibe en la naturaleza. Esa voluntad es la fuente de mucha miseria, ya que es insaciable. Para aliviar ese sufrimiento se puede calmar con la contemplación del arte, por ejemplo. Nietzsche, aunque parte de esta idea de la voluntad, la reinterpreta de una forma más profunda. Mientras Schopenhauer veía la voluntad como una fuerza que lleva fundamentalmente al sufrimiento, Nietzsche transforma este concepto y lo asocia a una fuerza creativa y afirmativa.
Una fuerza creadora que puede ser dirigida hacia la superación de uno mismo y a la creación de valores. Nietzsche también estuvo muy influenciado por la cultura clásica, especialmente por los filósofos presocráticos y la tragedia griega. El concepto de voluntad de poder se puede atisbar en su admiración por la figura de los antiguos griegos, cuya vida era concebida en lucha continua con el caos, el sufrimiento y la muerte. Para Nietzsche, la tragedia griega, y especialmente las obras de Sófocles y Esquilo, representaban una forma de afirmación incondicional de la vida ante la adversidad. Aquí, la voluntad de poder no es solo un impulso individual, sino una respuesta a la confrontación del ser humano con lo caótico y lo incontrolable en la vida. Nietzsche vio en los griegos una celebración de la lucha, el conflicto y la superación de la adversidad. También plantea la voluntad de poder como un principio biológico. Por ejemplo, en Así habló Zaratustra, donde quiera que encontré un ser vivo, encontré allí la voluntad de poder. Aquí, la voluntad de poder se aplica al ámbito biológico. Esta idea es la de una fuerza que impulsa a los seres vivos a adaptarse, crecer y dominar su entorno, pero en un sentido muy diferente al que proponían las teorías de Darwin. Aunque se relaciona con la lucha y la competencia natural, tiene una esencia filosófica de superación y creación de los valores propios, más allá de la mera supervivencia. De hecho, Nietzsche criticó en varias de sus obras las ideas de Charles Darwin. Nietzsche contempló la idea de escribir un libro titulado La voluntad de poder, aunque nunca lo publicó en vida. Sin embargo, tras su muerte, su hermana Elizabeth publicó una colección de sus notas inéditas, organizada y editada por ella misma, titulada La voluntad de poder. Aunque se sospecha que añadió y modificó muchas partes, según su conveniencia. Por lo tanto, se conoce más de la voluntad de poder por otras obras, más que por la obra con el mismo título. Nietzsche, además, fue un profundo conocedor de la psique humana. En sus obras, se refiere constantemente a los impulsos, deseos y motivaciones ocultas que determinan las acciones humanas. La voluntad de poder también es una manifestación de esos impulsos psicológicos no conscientes. Influyó en lo que posteriormente sería la psicología existencial y profunda, donde se postula que los seres humanos están motivados por fuerzas mucho más allá de la razón y la moral, conectadas con la necesidad de autoafirmación y poder. En su visión, el ser humano está en constante lucha interna, y la voluntad de poder es una fuerza fundamental que empuja a superar limitaciones, tanto externas como internas. En su primer libro, El origen de la tragedia, nos habla del impulso dionisíaco como el origen de la tragedia griega. Igual que la voluntad de Schopenhauer, es una fuerza irracional que surge de orígenes oscuros y se expresa en el frenesí ebrio, el desenfreno sexual y festivales con elementos de crueldad. Es una fuerza profunda, preracional e inconsciente que puede aprovecharse y transformarse para crear algo hermoso. En sus primeras obras como Humano, demasiado humano, Nietzsche dedica mucho espacio a la psique humana. No habla de forma explícita de voluntad de poder, pero una y otra vez explica aspectos del comportamiento humano en términos de un deseo de dominación o dominio sobre los demás, sobre uno mismo o sobre el entorno. En la Gaia Ciencia comienza a ser más explícito, y en Así habló Zaratustra empieza a utilizar la expresión voluntad de poder. Quienes no estén familiarizados con los escritos de Nietzsche pueden inclinarse a interpretar la idea de la voluntad de poder de forma bastante burda. Pero Nietzsche no piensa solo, ni siquiera principalmente, en las motivaciones de quienes buscan expresamente el poder militar y político, como Napoleón, sino que es una teoría mucho más sutil y amplia. En la Gaia Ciencia Nietzsche argumenta que causar dolor suele ser menos placentero que mostrar bondad e incluso sugiere que la crueldad, por ser la opción inferior, es señal de falta de poder. La voluntad de poder, tal como la concibe Nietzsche, no es ni buena ni mala. Es un impulso básico presente en todos, pero que se manifiesta de diferentes formas.
El filósofo y el científico deberían canalizar su voluntad de poder hacia la verdad. Los artistas la canalizan hacia la creación y la belleza. Los empresarios hacia la creación de riqueza. En la genealogía de la moral, Nietzsche contrasta la moral del amo con la moral del esclavo, pero ambas se remontan a la voluntad de poder. Allí donde encontré seres vivos, encontré voluntad de poder, incluso en la voluntad del que sirve encontré la voluntad de ser Señor. Así habló Zaratustra, de la superación de sí mismo. Aquí se muestra que la voluntad de poder no es algo exclusivo de los poderosos, sino que se manifiesta en todos los seres vivos, incluso en aquellos que aparentemente se someten. La diferencia está en cómo se manifiesta esa voluntad de poder. Lo que es grande en el hombre es que es un puente y no una meta, lo que se puede amar en el hombre es que es una transición y un ocaso. En Así habló Zaratustra, capítulo del superhombre. Aquí la voluntad de poder es superación constante, la capacidad de transformación y trascender los límites impuestos. Crear tablas de valores, imponérselas a la gente y juzgar al mundo según ellas es una expresión notable de la voluntad de poder. Y esta idea subyace en el intento de Nietzsche de comprender y evaluar los sistemas morales. Las personas fuertes, poderosas, sanas y seguras imponen con confianza sus valores al mundo de forma directa. Los débiles, en cambio, buscan imponer sus valores de una manera más astuta e indirecta, haciendo que los fuertes se sientan culpables por su salud, fuerza, egoísmo y orgullo. Actúan como parásitos que se benefician de su huésped. Así, Nietzsche elogia la sublimación de la voluntad de poder en actividad creativa. Elogia la expresión creativa, hermosa y vital, y critica las que considera feas o nacidas de la debilidad. Una forma particular de la voluntad de poder a la que Nietzsche dedica mucha atención es la autosuperación. Aquí, la voluntad de poder se canaliza y se dirige hacia el autodominio y la autotransformación, guiados por el principio de que tu verdadero yo no reside en lo profundo de ti, sino en lo más alto. Nietzsche critica la concepción tradicional del yo como una entidad fija y esencial. Propone una idea del yo que es dinámica y en constante transformación, que se supera a sí mismo a través de la voluntad de poder. La idea de algo muy por encima del ego es la búsqueda de un yo más elevado, que lo trascienda y sea más poderoso y creativo. El concepto de voluntad de poder es, ante todo, una fuerza de afirmación y creación de la propia vida que desafía lo convencional, y nos invita a trascender las limitaciones impuestas por la sociedad, la religión y la moral tradicional. Sin embargo, esta idea, lejos de ser una simple apelación al egoísmo o al dominio sobre los demás, implica un proceso de autotransformación y superación constante, en el que el individuo se convierte en el artífice de su propia existencia y valores. El legado de Nietzsche se extiende a lo largo de todo el pensamiento filosófico moderno, desde el existencialismo hasta el postestructuralismo, dejando una influencia muy marcada en filósofos como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre o Michel Foucault. La voluntad de poder dejando una huella indeleble en la forma en que entendemos la libertad, el poder y el sentido de la vida. Que la luz de la voluntad de poder ilumine vuestro camino. Esta fuerza primordial no es sino la vida misma en su más alta expresión. La voluntad de poder nos invita a trascender los límites impuestos, a crear nuestros propios valores y a afirmar nuestra existencia con pasión y creatividad. Que la llama de la curiosidad os impulse a seguir explorando los abismos de la filosofía. No os conforméis con las respuestas fáciles, no os dejéis seducir por las verdades establecidas. Recordad las palabras de Zaratustra: oh, mi alma, te he enseñado a decir hoy como alguna vez y antaño y a danzar por encima de todos los azares. Que la voluntad de poder os acompañe en vuestro camino y os impulse a superar vuestros límites y a crear un mundo nuevo, un mundo donde la vida se celebre en toda su plenitud.